Buenos días chicos, vamos a empezar con nuestras clases de física. Me presento, soy el ingeniero María Guadalupe Eugenio González. Mi número telefónico es 22 28 65 63 84. Esto para que algunas tareas les voy a dejar en el transcurso de las clases y me puedan enviar en este teléfono las imágenes, ¿ok? Sus tareas tienen que traer su nombre completo y a qué grupo corresponde, ¿no? En qué grupo corresponden. Y las recibiré las tareas a partir del día miércoles después de las 12 de la tarde hasta el día viernes antes de las 8 de la noche, por favor. Porque aunque les deje tarea el lunes, las recibo junto con las que les llegue a dejar el día miércoles en caso de que deje, ¿ok? Para que ya todo lo revise en conjunto. Bueno, empezamos entonces, chicos. En la física, hay que saber que la física se derivó desde el momento en que los antiguos pensadores, dígase principalmente los filósofos griegos, que es de los que tenemos más información, ellos empezaron a crear o a ver cómo explicar el porqué de las cosas, ¿no? El porqué de la lluvia, el porqué del viento, el porqué de todo. Y de eso es porque se derivó esta rama de la ciencia que nosotros conocemos como física. Hay que saber o hay que remarcar que la física estudia propiedades desde el espacio, movimiento, tiempo, materia y energía, y obviamente sus interacciones entre todos estos rubros y todo lo que derive de las mismas. Pero ¿cómo llegaron a lo que es hoy en día la física? Bueno, esto fue gracias al razonamiento inductivo, también en parte el razonamiento deductivo, pero principalmente fue del inductivo, ¿no? ¿Qué quiere decir el razonamiento inductivo? Que van a tomar distintos puntos, por ejemplo, con la lluvia, ¿no? Que dices, ay, bueno, ya se nubló el cielo, ya hay muchas nubes, está descendiendo la temperatura, se siente húmedo el ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, entonces va a llover. O sea que de distintos pensamientos llegamos a un todo. El razonamiento deductivo es lo contrario, o sea, tenemos un todo y de los vamos a desmenuzar en distintos puntos del por qué sucedió. Ok, por eso principalmente pues todo se derivó del razonamiento inductivo. ¿Por qué? Porque ellos iban observando qué cosas sucedían, todo lo iban juntando como un rompecabezas y ya llegaban a un todo del porqué de la situación. Bueno, otra herramienta, mejor dicho, que usaron para ya llegar a las conclusiones, leyes, teorías y demás que conocemos hoy en día, fue gracias al método científico. El método científico va a tener 5 pasos básicos. El extra sería retroalimentación, pero digamos que no está considerado en estos rubros, en estos pasos. ¿Ok? En estos, como pasos, tiene la observación, la hipótesis, la experimentación, teoría y conclusiones. ¿Qué quiere decir? Que obviamente primero vas a empezar por observar, qué es lo que quieres explicar, ¿no? ¿Qué fenómeno, qué de lo que te está generando curiosidad vas a observar? De ahí van a ser hipótesis de cómo se generó o por qué sucedió esto que estás observando. De ahí van a hacer experimentación para ver si tus hipótesis coinciden con lo que tú estás observando, lo que tú quieres obtener. Ya teniendo la experimentación, en caso de que hayas tenido avances positivos, pues ya puedes llegar a una teoría. Esta teoría puede quedarse en teoría o puede llegar a ser una ley en caso de que ya no haya forma de refutarla. ¿Qué quiere decir refutar? Que se niegue o se oponga a algún tipo de idea en base a la teoría que hayas hecho. Bueno, en caso de que no haya sucedido esto, ya se llega a una conclusión de ya en base a lo que se observó, en base a los experimentos realizados, en base a todo esto, se concluye que es cierto, que etcétera, etcétera, ¿ok? Cabe mencionar que el método científico no solo se va a utilizar en física, se utiliza en muchísimas ciencias, ¿no? Como es la química, geología, psicología, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque en todo siempre para llegar a la información que tenemos hoy en día, pues tuvo que haber un planteamiento del cómo se llegó a esta información. Por eso se tienen que hacer distintas preguntas, pruebas y demás para llegar a las teorías o las leyes que tenemos hoy en día ya establecidas. Bueno, en base a esto, cabe mencionar que
en la física vamos a tener medidas directas e indirectas. ¿Qué quiere decir? Las medidas directas son aquellas que nosotros podemos medir, que son tangibles, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, pues me pueden medir cuánto mide, por ejemplo, una mesa, ¿no? Llegas, agarras tu metro o tu flexómetro y puedes medir y decirme cuánto mide, ¿no? Qué temperatura hay en el agua, puedes tomar un termómetro y medirlo, ¿no? Ese tipo de medidas que nosotros propiamente podemos tener una herramienta y medirla directamente. Las indirectas son aquellas que no pueden ser tan tangibles. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no sé, el tamaño de un átomo. O sea, sabemos que podemos medirlo, pero no es algo tan tangible. Ya se necesitan ciertas herramientas y poder medir esto, ¿no? O por ejemplo, cuánto mide la temperatura que hay en el sol. No es algo que nosotros podamos ver, pero con cálculos y demás podemos llegar a esas conclusiones. A eso nos referimos que son medidas directas e indirectas. Las indirectas están bien las medidas, pero no es algo que nosotros podamos demostrar tan directamente, ¿sí? Bueno, dentro de esto, ¿por qué tenemos medidas? Bueno, porque siempre el ser humano va a necesitar cuantificar lo que lo rodea, ¿no? Por ejemplo, saber un agricultor cuántas o qué medidas de tierras tiene. Entonces tiene que saber cuántas hectáreas o cuánto mide la parcela, cuánto por cuánto, para saber a cuánto corresponde su terreno, ¿no? O saber a qué velocidad va un auto. Tenemos que saber las medidas. Así es que siempre se ha buscado tener esta forma de cuantificar lo que nos rodea. De aquí vamos a tener unidades, por ejemplo, en masa. La masa, cabe mencionar que es la inercia de la propiedad de la materia, ¿no? La masa, por lo cual es de lo que está conformado un cuerpo. Cabe mencionar que es muy distinto el peso de la masa. ¿Por qué? Porque la masa no va a cambiar. O sea, la masa, nosotros tenemos cierto volumen o cierta cantidad de materia que nos conforma y eso no va a variar a diferencia del peso. ¿Por qué? Porque el peso va a estar relacionado con la gravedad. Y recuerden que la gravedad va a variar dependiendo de dónde se esté midiendo estas dimensiones, ¿ok? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no va a ser el mismo peso que tengamos nosotros aquí en la Tierra a la que tengamos en la Luna, a la que tengamos en Marte. O sea, nuestra masa va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Nosotros no vamos a cambiar de tamaño, de volumen, pero el peso sí va a cambiar porque está relacionado con la gravedad, ¿ok? Bueno, también tenemos las unidades de tiempo. El tiempo no puede ser tan tangible, pero sí lo podemos medir. Tenemos relojes, tenemos calendarios, tenemos distintos medios para medir esta situación, ¿ok? Bueno, como les decía, estas son algunas de las unidades de medida que tenemos, pero obviamente necesitamos como englobar qué unidades vamos a utilizar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí en Latinoamérica utilizamos los kilómetros, ¿no? O utilizamos el metro, los centímetros, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, utilizan otro tipo de medidas, ¿no? Como la yarda, la pulgada, etcétera. Sabemos a cuánto equivalen, pero no es una medida o una unidad de medida que utilicemos nosotros comúnmente. A eso me refiero. Por lo cual va a haber distintos sistemas de unidades. Uno de ellos es el MKS. ¿Qué quiere decir? Que va a tener el metro, kilogramo y el segundo como unidades básicas de la longitud, masa y tiempo. Como les decía, ese es el MKS. Otro sistema es el CGS, que fue propuesto por Gauss en 1832. En sus unidades básicas de medida son centímetro, gramo y segundo. Para lo mismo, distancia, peso y tiempo, ¿ok? Y el MKS gravitacional. No es tan utilizado. ¿Por qué? Porque como lo dice su nombre, es gravitacional. O sea que va a tener como norma, digamos, la gravedad. El punto donde nos encontremos va a ser la gravedad que tengamos. En va a tener, por ejemplo, el kilogramo fuerza o kilopondios. Que esto va a ser, como les decía, relacionado a la gravedad. Es similar al MKS, pero tiene esta variación y por lo tanto no es tan común que lo utilicemos.
Por lo tanto, bueno, de estas unidades, ¿cómo sabemos a cuánto equivale? Como les decía, si van a medir una mesa, utilizan su flexómetro o su metro y ya saben cuánto miden, ¿no? A estas herramientas se les llaman instrumentos de medida. Con esto, las unidades de medida pues ya están con algún tipo de norma, ¿no? O sea, un metro, pues ya sabes que son 100 centímetros, ¿no? Un reloj ya sabes que mide 60 minutos. Y ya sabes que cada minuto equivale a 60 segundos, ¿no? O sea, así a eso se refiere el instrumento de medida, que todos están estandarizados en alguna escala definida, una escala de magnitud. La balanza también pues tiene uno cierto límite de peso que puede medir y también un mínimo y un máximo, ¿no? Que puede medir. A eso me refiero. Así es que siempre nuestros instrumentos nos van a servir y siempre todos van a tener algún tipo de referencia o escala ya definida. Hay herramientas que tienen o que pueden medir distintas magnitudes, pero si se fijan, si quieres medir un metro aquí en México, es en Europa, va a seguir midiendo lo mismo, 100 centímetros, a eso me refiero. Esos instrumentos de medida, como ya están preestablecidos, van a medir lo mismo sin importar en qué parte del mundo lo midas, ¿ok? Bueno, continuamos en el siguiente video, chicos.